¿Son posibles los milagros en el universo físico o son imposibles porque ellos violarían las leyes de la naturaleza? Muchos argumentan que los milagros no pueden suceder, y nunca han sucedido porque las leyes de la naturaleza prohíben que los milagros ocurran. Se dice que el filósofo David Hume había resuelto esto hace siglos en su ensayo sobre los milagros, en donde él afirmó: un milagro es una violación de las leyes de la naturaleza, y dado que una experiencia firme e inalterable ha establecido estas leyes, la prueba contra un milagro, por la misma naturaleza del caso, es tan completa como cualquier argumento desde la experiencia que sea posible imaginar. Es un milagro que un hombre muerto regrese a la vida, porque nunca ha sido observado en ninguna era o país. Por lo tanto, debe de haber una experiencia uniforme contra todo evento milagroso, de otra forma, el evento no merecería ese nombre. Así que básicamente él dice que, debido a que los milagros violan las leyes de la naturaleza, y debido a que la experiencia de la historia ordinaria confirma este principio, por lo tanto, debido a que los milagros están fuera de nuestra experiencia, la cual establece las leyes de la naturaleza, estos son imposibles. Pero si observas con atención, podrás ver que hay varios problemas con este razonamiento. Primero, está la idea de cómo Hume establece las leyes de la naturaleza, a través de la experiencia inalterable. Sin embargo, Hume y otros como él no han evaluado toda la experiencia humana. Ellos meramente han evaluado su propia experiencia del mundo. Además, uno debe de aceptar que la humanidad aún no ha visto todo lo que hay por ver, ni ha resuelto los grandes misterios del universo. Así que no puedes decir que tu experiencia establece leyes inalterables. So you can't make an immutable law of nature just from your experience of what you've observed. That is not logically possible. Entonces, ¿cómo puede Hume decir que su experiencia excluye la posibilidad de los milagros? Especialmente cuando no todos están de acuerdo con él. Si la experiencia humana, la cual incluye a todos los humanos, establece las leyes de la naturaleza y establece que ellas no pueden ser violadas, entonces, ¿cómo explicamos a las personas que reportan milagros en su experiencia? ¿Cómo puede Hume decir que un hombre resucitado nunca ha sido observado en ninguna era o país, si personas han reportado este evento y no comparten su experiencia? Su experiencia uniforme contradice a la de Hume, y por lo tanto no toda la experiencia humana establece que los milagros no suceden. De hecho, sondeos en todo el mundo sugieren que un poco más de la tercera parte de la población han tenido una experiencia religiosa, y por lo tanto, la experiencia humana no ha establecido que los milagros nunca suceden. A menos que hagas lo mismo que Hume y asumas que todos los reportes de los milagros son mentiras para poder decir que los milagros nunca suceden. Pero ello sería argumentar en círculo. Como dijo C.S. Lewis, hay que estar de acuerdo con Hume en que si hay una experiencia uniforme absoluta contra los milagros, en otras palabras, si nunca suceden, entonces, ¿por qué nunca suceden? Desafortunadamente sabemos que la experiencia en contra de ellos es uniforme únicamente si sabemos que todos los reportes son falsos, y podemos saber que todos los reportes son falsos únicamente si ya sabemos que los milagros nunca han ocurrido. De hecho, estamos argumentando en círculo. Es por ello que el ateo John Ehrman escribió un pequeño libro llamado El pésimo fracaso de Hume, en donde él sin censura comienza con: la sección 10 de la investigación sobre el entendimiento humano de Hume es un fracaso. Él muestra con el teorema de Bayes que el argumento de Hume no funciona. Hume simplemente está asumiendo que los milagros no pueden suceder para decir que los milagros no pueden suceder. El argumento es un deplorable fracaso. Uno de los puntos que él menciona es el hecho de que los contemporáneos de Hume le respondieron con el ejemplo de un príncipe de un clima tropical, el cual nunca ha visto el hielo. Mediante la lógica de Hume, él está en lo correcto al creer que no hay hielo, solamente por escuchar reportes de su existencia, dado que ello sería extraordinario para su experiencia por sí sola, y por lo tanto él podría decir que es imposible que exista el hielo. La única respuesta de Hume a esto fue decir que el hielo no está fuera de toda la experiencia humana. Pero Ehrman responde a ese intento al resaltar que hubo un tiempo en el cual toda la experiencia humana estaba limitada a un pequeño grupo que surgió en África y que nadie tenía la experiencia del hielo. Así que por la lógica de Hume, el hielo violaría las leyes de la naturaleza, dado que está más allá de la experiencia uniforme. Lo cual es exactamente el mismo problema cuando uno aplica el razonamiento de Hume a los reportes de los milagros. Si dices que los milagros no pueden suceder porque la experiencia humana uniforme excluye a los milagros, y tú excluyes todos los reportes de los milagros como falsos, porque tú sabes que los milagros no ocurren, entonces simplemente estás argumentando en círculo. En este caso uno comienza con la creencia de que los milagros no suceden y llega a la conclusión de que los milagros no suceden. Pero ¿qué hay acerca de la segunda parte de Hume donde él dice que ningún testimonio es suficiente para establecer un milagro, a menos que este testimonio fuera de tal clase que su falsedad sería más milagrosa que el hecho que intenta establecer? En otras palabras, el milagro mismo debe ser más probable que el hecho de que la persona que lo está reportando esté mintiendo. Bueno, obviamente uno necesita evaluar la evidencia para la afirmación específica de cada milagro y sopesar las opciones para ver si la evidencia favorece a su veracidad o falsedad, y no desecharlo de inmediato por presuposiciones filosóficas. Hume realmente no ha propuesto nada que los teístas rechacen,
Como John Ehrman dijo, todos aquellos en oposición a Hume en el debate sobre los milagros del siglo XVIII sabían que las afirmaciones de milagros no podían ser establecidas sin el apoyo de evidencia muy fuerte. En algunas cosas ellos pensaban que habían obtenido la evidencia requerida. Tal vez ellos se equivocaban, pero para manifestar que ellos se equivocaban se necesita más que repetir solemnes clichés. Cuando se habla de la resurrección, por ejemplo, los cristianos argumentan que es más probable que el evento sucedió que la posibilidad de que los apóstoles mintieron. Que Hume diga esto no está en conflicto con lo que los teístas argumentan. En otras palabras, Hume no ha dicho nada realmente profundo, sino un punto de convergencia para ambas posiciones del debate. Otro error es cómo Hume define un milagro, como una violación de la ley natural. Esto es muy extraño por dos razones. Primero, los teístas han definido los milagros mucho antes de que Hume llegara a la escena, y nadie nunca estuvo de acuerdo en que la definición de Hume fuera la definición universalmente aceptada. Mucho antes de Hume, Tomás de Aquino resaltó que un milagro es un evento más allá de los poderes del orden natural, no una violación del orden natural. Justo antes de Hume, Samuel Clarke correctamente afirmó que un milagro está mejor definido como un efecto producido contrario al orden o curso usual de la naturaleza, y por la intervención de algún ser inteligente superior al hombre. Este entendimiento tradicional de un milagro engloba mejor lo que es un milagro. Un milagro es cuando un agente fuera del mundo natural inserta o cambia algo en el sistema que el mundo natural no podría producir a través de su propia regularidad. Las leyes de la naturaleza únicamente pretenden describir el efecto de cómo las cosas operan si no se modifican. Pero ello significa que las leyes naturales no excluyen las posibilidades de que un agente externo pueda cambiar o agregar algo nuevo al sistema. Y entonces, por supuesto, las leyes de la naturaleza pueden describir lo que toma lugar después del hecho. If you turn water into wine, then if you drink too much of it, it will intoxicate you, according to the normal law of nature. But the laws of nature cannot forbid God feeding a new event into nature. After all, the laws of nature cannot prevent God creating the whole thing in the first place, with the regularities that science has observed. Es por ello que el filósofo Keith Ward dice, la noción de un evento más allá del poder natural de los objetos es mucho más satisfactoria que la idea de Hume de una violación de la ley natural, dado que no conlleva la connotación de una interferencia arbitraria sino una elevación temporal de poderes más allá de lo natural. C.S. Lewis también explica por qué la definición de un milagro de Hume no es adecuada con nuestro entendimiento de las leyes naturales. Si esta semana guardo 1000 libras en el cajón de mi escritorio y añado 2000 libras más la siguiente semana y otras 1000 la semana después, las leyes de la aritmética me permitirán predecir que la siguiente vez que entre a mi escritorio me encontraré con 4000 libras. Pero supongan que la siguiente vez que abro el cajón encuentro solo 1000 libras. ¿Qué debo concluir? ¿Que las leyes de la aritmética han sido rotas? Ciertamente no. Yo puedo razonablemente concluir que algún ladrón ha roto las leyes del Estado y ha robado 3000 libras de mi cajón. Además, sería ridículo afirmar que las leyes de la aritmética hacen imposible creer en la existencia de tal ladrón o en la posibilidad de su intervención. Al contrario, es el desarrollo proceso normal de esas leyes lo que ha expuesto la existencia y actividad del ladrón. A través de esta analogía podemos ver que un milagro no viola ninguna ley natural, únicamente es evidencia de un agente externo cambiando algo o interfiriendo con el sistema que las leyes de la naturaleza describirían si las operaciones normales hubieran tenido lugar. Pero ellas no son violadas ya que algo natural no causa el efecto, sino algo que está más allá de las operaciones naturales. El segundo problema con la definición de Hume es cómo son vistas las leyes naturales. Si los milagros son una violación de las leyes naturales, entonces realmente no hay manera en la que estos puedan violar las leyes naturales de acuerdo con las principales teorías de lo que son las leyes naturales. Ninguna de ellas está en contradicción con la existencia de los milagros. La primera es la teoría de la regularidad, la que dice que las leyes naturales realmente no son leyes, sino descripciones generalizadas acerca de cómo ocurren naturalmente las cosas en el mundo. En esta perspectiva, ningún evento puede violar una ley natural, porque ellas son únicamente descripciones generalizadas de lo que ocurre en la naturaleza, pero no previenen causas fuera del sistema. La segunda es la teoría nómica de necesidad, la cual dice que las leyes naturales son leyes acerca de lo que las cosas en el mundo natural pueden y no pueden hacer por sí mismas. En esta definición de leyes naturales, los milagros serían vistos como eventos naturalmente imposibles, o en otras palabras, eventos que no pueden ser producidos por causas naturales. Pero si algo es introducido al sistema por un agente externo, entonces un milagro no es producido por las regularidades normales de la naturaleza, y por lo tanto ningún milagro violaría ninguna de las leyes de la naturaleza, dado que el origen del evento no es desde dentro de la naturaleza. Y esta teoría únicamente dice lo que las cosas pueden y no pueden hacer por sí mismas. La tercera teoría es la teoría de disposición causal.
la cual dice que las leyes naturales son verdades metafísicamente necesarias sobre qué disposiciones causales son poseídas por varias clases naturales de cosas. Así que, por ejemplo, en esta teoría una ley natural afirmaría: el agua al nivel del mar tiene la disposición a congelarse a temperaturas bajo cero. Sin embargo, si un agente externo previene el agua a congelarse a menos 10 grados, la ley natural no sería violada, porque seguiría siendo verdad, naturalmente hablando, que el agua tendría tal disposición cuando no se interfiere con ella. Un milagro, en esta teoría, sería un evento de interferencia causal con una propensión natural de un agente externo. Pero ello no removería su disposición natural. De manera similar, si yo fuera a evitar que el agua se congele al mantenerla en movimiento, ello tampoco significaría que la disposición del agua ha sido violada, sino que un agente externo está interfiriendo. Así que con cualquiera de las teorías principales, los milagros no violan las leyes naturales, y la definición de Hume es inadecuada. La definición tradicional encaja mejor con la descripción de un milagro y con cómo se definen las leyes naturales. Algo más importante que esto es cómo la ciencia moderna no prohíbe los milagros. Una vez se pensaba que el universo estaba configurado con leyes determinísticas, que no podían ser violadas, pero dado el advenimiento de la mecánica cuántica sabemos que el universo es probabilístico, no determinístico. En otras palabras, las leyes de la naturaleza son únicamente aproximaciones de lo que es más probable que suceda, pero de acuerdo con la teoría cuántica, las irregularidades están permitidas al final de la curva de campana de probabilidad. Las derivaciones de los procesos ordinarios de la naturaleza están permitidos. Ellos son solo muy improbables y raramente ocurrirían. Como el Dr. Mark Worthing dice, la ciencia, al menos hasta el punto en donde es influenciada por la mecánica cuántica, ya no es tan certera respecto a lo que puede o no puede suceder. So most things will fall within the general range of everything that happens, but then very strange events are actually permitted within the quantum world. For instance, that table would be permitted to just start floating without violating any laws of nature, but it's very improbable that will happen. But there's a difference between improbability and violating a law of nature. And so that's the difference we're trying to emphasize here, is when the laws of nature become statistical, you have that space at the end of the bell curve that's open for very strange things. Así que no hay nada imposible de acuerdo con la naturaleza cuántica del universo para que las anomalías naturales existan como posibilidades. Ello sería perfectamente consistente con las leyes naturales y ninguna violación tendría que ocurrir si Dios quisiera usar estas oportunidades muy raramente para hacer cosas extraordinarias. Keith Ward lo explica así: Dios puede trabajar dentro de la estructura probabilística de las leyes físicas para seleccionar un conjunto de caminos los cuales no ocurrirían necesariamente por las leyes físicas por sí solas, pero la posibilidad de tal camino existe en el mundo natural. Por lo tanto, Dios podría actuar dentro del mundo natural, intencionalmente causando algún futuro en particular. Si Dios ejerciera esta selectividad en todo tiempo, las leyes de la probabilidad cambiarían. Así que si las leyes de la probabilidad van a permanecer iguales, Dios no puede escoger hacer que los estados físicos menos probables ocurran continuamente o muy seguido. Debido a esto, inmediatamente se sigue que si Dios va a dejar la estructura del universo intacta, Él no puede causar que lo poco probable ocurra muy frecuentemente, aunque Él podría hacerlo algunas veces. Por lo tanto, incluso científicamente hablando, no hay nada que viola una ley natural al causar un evento milagroso. Ellos son extremadamente improbables y no ocurrirían en 1000 vidas por sí mismos, pero son posibles dentro de la naturaleza cuántica del universo, y Dios podría actuar sobre estas posibilidades si Él quisiera. Ahora, sin importar esto, habrán algunos escépticos que simplemente harán lo mismo que Hume y definirán los milagros como inexistentes y luego audazmente declararán que no pueden suceder. Ese es su derecho. Pero como hemos demostrado, ese tipo de argumentos no son lógicamente necesarios ni convincentes. Realmente no hay mucho que les puedas decir a escépticos como ellos. Así que a pesar de que nada en este video intenta probar que los milagros han sucedido, si vamos a ser justos y aplicar la neutralidad metodológica, no hay nada lógicamente o físicamente imposible sobre un milagro. Y ellos en ninguna manera son una violación de la ley natural.